¿Cómo están? Bienvenidos a 24 horas. Vamos a tener un invitado especial en esta oportunidad. Saludamos a Radio Comercio y a Radio 24 horas y a todo nuestro público esparcido en todo el planeta para empezar a tocar un tema que es importante. Les presento a Isa. Él es politólogo, él es jurista, pero algo que es principal. Él es un ciudadano musulmán, tiene orígenes palestinos y nos va a contar, y con él vamos a empezar a trabajar respecto a la problemática de lo que pasa en el mundo musulmán y el tema del terrorismo. Bienvenido, Isa, a nuestro set. Muchas gracias, gracias también al público y esperamos tocar algún tema que sea de utilidad, de beneficio. Te propuse que toquemos algo que no se está tocando en el mundo entero, ni siquiera las grandes cadenas lo están tocando. Hablar en directo sobre el tema del terrorismo y el mundo musulmán. Primeramente, diferenciar lo que es el mundo o qué es la religión musulmán, cuáles son sus principios y qué es el terrorismo yidaísta. ¿Cuál es la diferencia o es lo mismo? Bien, el Islam, para empezar, es la entrega a la voluntad de Dios. Y en ese sentido hay musulmanes desde que existen los seres humanos. El primer musulmán sería Adán, Eva, serían los primeros musulmanes. Toda persona que se entregue a la voluntad de Dios, sin importar cuál sea su etiqueta o su definición religiosa, sería un musulmán si él sinceramente trata de complacer a su creadora, ¿no? A su Señor, a Dios. Dice el Sagrado Corán: los judíos, los cristianos, los sabeos, todo aquel que incline sinceramente su rostro ante su Dios, no tiene de qué preocuparse y estará tranquilo el día del juicio final. Entonces, fíjate, ahí ni siquiera menciona a los musulmanes, ¿no es cierto? Entonces, empezamos desde ahí. ¿Por eso que no se preocupan por morir los musulmanes o les interesa la vida a los musulmanes? La vida, hay dos vidas, está la vida eterna y la vida terrenal. Las dos vidas son creación de Dios y Él nos ha encargado de nosotros estemos en la vida terrena y tenemos una misión aquí en la tierra. Cada persona debe buscar cuál es ese su objetivo para el cual ha llegado acá. Tenemos 60, 70, algunos más, ¿no? Años para cumplir con ese objetivo, hacerlo bien, ganar la complacencia de Dios y después vamos a la otra vida, la vida eterna. La complacencia, entrando al tema terrorismo. Obviamente hay una psicosis mundial por el tema del terrorismo provocado por gente que practica la religión musulmana. El tema está, esa práctica de la religión musulmana facilita, es un canal muy fácil para poder matar a las personas sin ningún tipo de conciencia. De ninguna manera. El Islam, en la versión final, digamos, última del profeta Muhammad, tiene más de 1400 años de existencia y el terrorismo tiene 60 años de existencia. No tiene nada que ver el Islam con el terrorismo. No tiene nada que ver cronológicamente, ni siquiera. Y entonces, ¿por qué se lo crea y por qué muchos los musulmanes están metidos en el tema del terrorismo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que los capta? ¿Qué es lo que los lleva al terrorismo? Los medios de comunicación crean los terroristas. Lo que hay es gente violenta en todas partes. En México son narcos, ¿sí? Aquí tenemos las pandillas, tenemos las pandillas en casi toda América del Sur, ¿no es cierto? En el Medio Oriente. De acuerdo, pero ¿qué ganan los narcos? Ganan dinero. ¿Qué ganan los terroristas yidaístas matando gente? O sea, ¿con eso van a ganar más adeptos en el mundo o van a ganar más espacio en un supuesto cielo que no existe? Pero nosotros estamos asumiendo que todos son del mismo equipo y eso no es correcto. O sea, hay tantos bandos. Imagínense, en la guerra civil siria, aparte de la dictadura, aparte de los libaneses, los iraníes, los rusos, los americanos, la resistencia, los rebeldes que llaman, son 13 bandos diferentes. ¿Me entiendes? Entonces no actúan igual, no son lo mismo. ¿Tengo que temer por mi familia de tener contacto con musulmanes? Me parece que no, excepto que se tope con un musulmán. ¿Por qué no explicas a la población la diferencia para que entremos en un contenido mucho más profundo del tema? Bueno, el temor de acercarse a una persona es un problema más individual que religioso. Supongamos que yo tengo en mi manzana, todos mis vecinos son católicos. El hecho de que sean católicos significa que yo les tenga que tener miedo
o que van a ser todos borrachos, o que van a ser todos fiesteros. No tiene nada que ver, porque cada individuo decide cómo va a vivir su vida, ¿no es cierto? La religión es un punto que lo puede dirigir en cierto momento de su vida, pero el resto de los días, el resto de la semana, él actúa por varios otros incentivos. ¿Qué pasa por la mente de un musulmán para que se convierta en terrorista? Eso es lo que la gente quiere saber. O sea, ¿qué le entra a la gente? ¿Por qué tiene una visión distinta y se convierte en un hombre que supuestamente ama la vida y está esperando tener hay hombres que se han visto los terroristas que tienen su casa, sus hijos, su familia bien establecida y de pronto van y matan gente, o sea, y no les preocupa ni el bienestar de su familia, ni sus hijos, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? O sea, en un momento pierde la relación con el mundo, con el contacto real con su familia y dice, no, ahora tengo que salir a matar a la gente por religión. El tema del terrorismo, sí, es un tema que no tiene relación con el Islam. El terrorismo hay que estudiarlo por su cuenta. Por ejemplo, tenemos el grupo ETA. ¿Por qué los terroristas de ETA ponían bombas? Y por eso es un tema de separación. Tenía un objetivo, querían un espacio de tierra dividido de España. Exactamente, eso es lo que yo estoy diciendo. Cada grupo que se lo denomina terrorista en los medios de comunicación tiene una motivación especial, y dentro de un solo grupo, cada individuo tiene también una motivación personal. Sí, pero aquí estamos viendo de que existen miles de personas que tienen una identificación y simplemente ser musulmán y matar. Y eso es un supuesto, ¿me entiendes? Hablemos correctamente, ¿no es cierto? Es un supuesto. Cuando se acusa a alguien, es un supuesto criminal hasta que se comprueba. Lo que pasa es que en todo caso, todo hecho terrorista termina en muerte. En el caso de Boston, en el atentado de Boston, en la maratón de Boston, quienes cometen el atentado son dos jóvenes. Uno de ellos tenía a su esposa, sus niños, y deja todo, va y le mete su bomba, mata a mucha gente inocente, que roba vidas, pero resulta que no le importó en qué condiciones quedó su familia, cómo quedó su hermano. O sea, ¿por qué? Eso es lo que quiero saber. ¿Qué pasa en la mente de un musulmán frente a un problema de terrorismo? Para que se vuelvan. Mire, en ese caso, bien que mencionó el tema de Boston, porque nosotros en realidad, como somos ciudadanos de a pie, no tenemos el acercamiento a un hecho como lo tienen los medios de comunicación, y los medios de comunicación tampoco tienen el nivel de cercanía que tienen las autoridades, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó en el atentado de Boston? Nosotros sabemos que explota una bomba, asesinan, mueren 3 personas, sí, hay varios heridos, sí, muchos heridos, bien. Posteriormente, las autoridades empiezan a perseguir a 2 hermanos de Asia Central, me parece que del Cáucaso, que eran residentes ahí en Estados Unidos. Uno era alcohólico, el otro tenía problemas de violencia. Pero todo está filmado, están las grabaciones originales, yo las he visto. Cuando empezamos... entran con la mochila a la maratón. ¿Por qué no se ha cerrado el juicio, por ejemplo? ¿Por qué no se ha terminado el juicio? Porque la mochila que trae este residente es una mochila gris, y la mochila que explota es negra. ¿Y quiénes son los que llevan mochila negra? Los guardias de seguridad del evento. ¿Y quién es la empresa que hace la seguridad del evento? Son mercenarios, es una empresa que tiene un puño, son veteranos de la guerra de Irak y de Afganistán, y todos llevan la misma mochila, que es la misma marca y el mismo color que la que explotó. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando nosotros nos ya está defendiendo terroristas. No. Cuando nosotros nos acercamos a cada uno de los eventos, cada evento tiene características especiales. En algunos casos se puede confirmar la acusación inicial. Por eso llevamos cuadernos nosotros en un juicio, ¿no es cierto? En cada cuaderno se pone una teoría, y cada una de las teorías es susceptible a ser comprobada o a rechazarse. A ver, hay graves problemas en el mundo árabe, que es grande, donde gran parte de la población es musulmán. Esa población árabe musulmán está siendo recibida, acogida en Europa, en Alemania, en distintos países. ¿Por qué hacer atentados en países donde se le está dando la bienvenida? Eso es lo que no entiendo. Entonces, como que quisieran provocar que los expulsen, o los yidaístas quieren provocar que no se los quiera a los musulmanes en ninguna parte del mundo, y que vuelvan a algún, como en la época de Moisés, vuelvan a algún otro lugar, pero esta vez los árabes, no los judíos. En este caso, habría que analizar cada atentado, como le digo. Para eso se investiga, para eso se toman meses, ¿no? Hay atentados que son
auténticos cometidos por un grupo, hay atentados que son de falsa bandera, sucede todo el tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahorita hablando de Barcelona, la policía española ha hecho una acusación contra los mozos de cuadra, o no sé cómo los llaman, policías catalanes, que el imán, que supuestamente el reclutador de los yihadistas, es un informante de los mozos de cuadra. Entonces, ¿cómo se explica que alguien que está relacionado con las autoridades sea el que organiza un grupo terrorista? Ahí entra el tema de la teoría que tienen los servicios secretos de Francia, ¿no? Patear el hormiguero. O sea, si no hay terroristas a la vista, creemos nosotros y vamos a ver cuál es sincero y cuál no. Entonces aquí es muy difícil, no hay blanco y negro, hay un montón de tonos de gris, ¿sí? Y cada caso se tiene que estudiar. Lamentablemente se crea toda una psicosis que dura una semana, 2 semanas y después queda todo en blanco. Imagínense, yo le doy un ejemplo bien dramático. El 2001 hubo el peor atentado terrorista en la historia de Estados Unidos, ¿no es cierto? El atentado de las Torres Gemelas. Durante meses todo el mundo sabía exactamente lo que sucedió, ¿no es cierto? Que Bin Laden, que Al Qaeda, todos sabíamos, hasta los niños más chiquitos sabían. Hasta los que no saben leer ni escribir sabían que Bin Laden es un terrorista, que los talibanes. Pregunta, si todos sabemos exactamente lo que sucedió, ¿por qué el juicio no ha terminado hasta ahora? ¿Me entiende? O sea, son incoherencias, ¿no es cierto? Pero hay unas cosas que están claras, o sea, más allá que si tengan sentencia ejecutoriada o no, porque ya aparece la justicia boliviana, porque si entramos en sentencias ejecutoriadas, todos van a salir inocentes. El tema va en lo que yo quiero que esta vez va a aprovechar contigo, Isa, es el tema de que la gente entienda y pueda diferenciar y no mirar mal a un musulmán por ser musulmán. El otro día fui a una farmacia y había un musulmán y estaba su señora con el pelo cubierto, etcétera, etcétera. Y como no estamos muy acostumbrados en este país a tener presencia de musulmanes, entonces empiezan a mirarla, otros hasta hacen chistes, otros se asustan y otros se van. El tema es que estamos en 24 horas con la finalidad de orientar a la población y hacerle ver que los musulmanes no son enemigos de la humanidad ni de la sociedad, sino que es parte de gente, a mi criterio, fanáticos religiosos que han hecho una mala interpretación, una pésima lectura del Islam para promover que se llama muerte. Ahora, ¿va a parar el terrorismo o va a aumentar? Mientras haya grupos de gente que se beneficien del terrorismo para vender armas, para ganar elecciones, para organizar una invasión a un país y repartirse los recursos, va a haber terrorismo y va a haber otras cosas, porque el terrorismo es una ficha de varias fichas en un tablero de ajedrez, ¿no es cierto? En la política los políticos se tiran con todo lo que pueden, o sea, si encuentran un ladrillo se tiran con ladrillo, si encuentran una tiza se tiran con la tiza. Entonces el terrorismo es una arma que utilizan los políticos de todo el mundo, ¿sí? Imagínense, cuando Estados Unidos se quería independizar de Inglaterra. ¿Va a existir el Estado? ¿Usted cree que va a sobrevivir el Estado Islámico? Mientras beneficie a la derecha europea, a la derecha de Estados Unidos, mientras beneficie ¿Quién le a vende Rusia, armas al Estado Islámico? El Estado Islámico son un montón de barbudos con camionetas de segunda, con armas que están soldadas ahí en el lugar. El Estado Islámico no convence a nadie. ¿Me entiendes? Entonces el Estado Islámico tiende a desaparecer. El Estado Islámico, mientras los medios de comunicación le den cobertura, va a causar daño. En el momento en que decidan ponerlos en su lugar y decir, estos barbudos no son ni más ni menos que los otros 12.000 grupos de barbudos que hay en la región, ¿sí? Todo va a volver a su lugar. Yo tengo una teoría que quisiera que me la confirmes. Resulta que hay células terroristas según los yidaístas, según el Estado Islámico, dicen que tienen células por todo el mundo. Yo no les creo esa mentira. Yo creo que esto es lo que más bien trabajan, que tienen los mejores equipos de comunicación social de redes, que reclutan a gente que tiene problemas y que además son islámicos o son musulmanes y los vuelven fanáticos y luego se tiran atentados aislados y luego dicen, no, eso ha sido planificado para mandársela aparte. ¿Eso es lo que está pasando o es planificado? Es muy probable que sea como está diciendo usted, de que nunca va a faltar un político que se mande la parte de lo que hizo el otro, ¿no es cierto? Si ve que es conveniente. Entonces aquí sí, es muy posible que pase eso, pero también debemos recordar
que en el mundo hay mucha gente que sufre y que no tiene esperanza. En 1983 un pastor evangélico en Granada, se ubica, ¿no?, en el Caribe, convenció a 973 personas que se suiciden. Me acuerdo. Y él no tenía ni un arma. Los convenció con su garganta, los convenció. ¿Sí? ¿En qué situación psicológica estaban esas 973 personas para que venga un hombre? También el caso del otro norteamericano. Los de Waco. Los de Waco, sí. Bueno, eso es una tradición ya, ¿no? En Estados Unidos, esos pequeños grupos paramilitares que ahora están saliendo fuerte, le cuento, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay atentados terroristas locales, ¿no es cierto? Charlottesville, por ejemplo, ¿se acuerda? El de los sobres, el del veneno, era todo gente cristiana evangélica que tiene problemas con el gobierno, al que lo acusa de ser socialista, lo acusa de ser muy... ¿cómo Después entramos en ese tema. Mundial, ¿no? tema. ¿Por qué Irán entra a combatir al Estado Islámico? Irán, siendo que Irán fue lo más radical en materia del Islam, inclusive tomó rehenes en el año 1980, se hizo la guerra con Irak y tantas cosas que han habido, pero ¿por qué? El comportamiento político de Irán es el de un país imperialista. Irán quiere expandirse territorialmente. Entonces, la existencia del Estado Islámico y Al-Qaeda en Irak y en Siria es una excusa que le permite a Irán y a Rusia intervenir en esos dos países gratuitamente. ¿Me entienden? En este momento la Guardia Revolucionaria iraní está ocupando militarmente partes de Irak y Siria. Y no se van a ir en un buen rato. O sea, Irán, Rusia han aprendido de cierto maestro que ya todos conocemos y están repitiendo exactamente las mismas estrategias. Financian un pequeño grupo que provoca violencia, que provoca caos, y después ellos se autonombran el remedio o la cura para acabar con ese grupo que ellos financiaron de principio. El Estado Islámico es muy probable que haya sido financiado en su origen no por Estados Unidos, sino por Irán y Rusia. Porque recordemos que los soldados... A ver, entramos en ese tema. ¿Quién financia a los terroristas? El grupo llamado Daesh o Estado Islámico surge con financiamiento de las potencias que intervienen en la guerra civil siria. En este caso, estamos hablando de Rusia, Estados Unidos, Irán, ¿no es cierto? Son los que intervienen. Después tendríamos Turquía. Pero ¿qué pasa? El Estado Islámico ataca a Turquía, hace varios atentados en Turquía. Ayer en Ramblas, donde ocurrió el gran atentado, un musulmán parecido a usted, así de barba, medio peloncito, así, agarró y puso un letrero y dijo: yo soy musulmán, yo creo en la vida y yo doy solamente amor y abrazos. Y muchas de las personas que pasaban alrededor de Ramblas en Barcelona empezaron a abrazarlos y se abrazaban muy profundamente, como descargando toda su energía y su sentimiento de pesar y dolor por lo que pasó en España, porque lo de España nos toca muy profundo, porque una ciudadana boliviana argentina falleció, porque ya no es un tema de Europa, no es un tema de Asia ni de África, es un tema que nos ha tocado un lugar que es muy cercano para nosotros, que es España, donde tenemos muchas familias nuestras viviendo en España. Entonces la inseguridad, la sensación de temor, de peligro, está vigente. Entonces, yo no viajo a España, o no van a querer pasar por Rambla, o no van a querer ir por la Gran Vía o por la Avenida Castellana en Madrid, porque decir, no, por dónde están por ahí los musulmanes y nos van a meter una bomba. Entonces, ¿qué opina usted como musulmán respecto? Mire, yo creo que cuando la persona de una u otra manera se siente cerca de la muerte, se acuerda por qué está aquí. Y volvemos a lo que le decía al comienzo. Nosotros estamos aquí por algo y debemos encontrar nosotros nuestro lugar en esta vida y empezar a cumplir con nuestro objetivo. Si Dios nos ha puesto una familia, nosotros estamos ahí para protegerles, para darles educación, para orientarlos. No podemos estar perdiendo el tiempo en beber, en hacer fiestas, ¿no? Hay personas que se dedican mucho a sí mismos, son egoístas, digamos, ¿no? Pucha, Dios nos ha puesto hijos, nos ha puesto una esposa, nos ha puesto vecinos. Nosotros tenemos que aportar positivamente a la sociedad y eso nos toma tiempo. Entonces debemos recordar eso. Yo creo que tanto la gente musulmana como cristiano, como
liberales, ateos, etcétera, se han visto cerca de la muerte, ¿me entiende? Y entonces algunos racionalmente han dicho, bueno, empecemos a enderezar un poco los pasos, preocupémonos de lo que es importante. O sea, ¿cuánto podrá ganar una persona en su trabajo dejando a su hijo ahí abandonado, ¿no es cierto? O dejando a su familia abandonada. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Por ahí mañana nos morimos. Está bien. Y no vamos a prestar atención a lo que sí es necesario. Concluimos este programa simplemente con unos puntos de vista sencillos. Hemos conocido a un musulmán que se lo ve que es un intelectual, que es un hombre bueno, es un hombre bonachón, nos ha hablado de amor, nos ha hablado de cuidar a la familia, de cuidar a los vecinos, de vivir una vida sana, de servir a Dios y fundamentalmente ser hombres de bien. Lo que demuestra que los musulmanes no son enemigos de la sociedad ni de nadie, sino son aislados los casos y solamente tienen gran connotación por los medios de comunicación, que si bien esos hechos han causado dolor, no tienen por qué hacer que nosotros le temamos, odiemos o actuemos con discriminación en contra de ciudadanos como nosotros, que quieren vivir, que quieren tener su familia, que quieren ser felices y queremos vivir en paz con uno mismo. Muchas gracias, Isa. Quiero que sigamos trabajando en este tema. Es un tema que nos convence y un tema que debemos seguir debatiéndolo, hablando de más detalles. Buenas tardes y hasta pronto con 24 horas. Tu despedida, por favor. Sí, muchas gracias por su atención y juzguemos a cada persona por sus actos. No tratemos de cubrir a todos los habitantes de un país o de una región con un solo punto, con una sola forma de pensar. Entonces tratemos de ser justos, ¿no es cierto? Tratemos de conocer a las personas y tratarlos como nosotros vemos que ellos se comportan. Yo creo que eso es lo más cercano, digamos, a la justicia. Fantástico.